muchísimas gracias por acompañarme en este video. Gracias enormes a toda la gente que se ha suscrito y gracias por dejarme sus comentarios. En este video, como ya pudieron ver en el título, vamos a recopilar algunas historias. Ciertamente cada periodo de la historia nos ha ofrecido un concepto distinto del amor, pero un hecho que nadie puede negar, a pesar del periodo de la historia que sea, es que el amor ha creado todo tipo de situaciones que hemos contado, analizado y transmitido, incluido un legado trágico, y es que por desgracia muchas historias de amor que conocemos y también las que no conocemos se han visto frustradas por cuestiones sociales, religiosas o simplemente por circunstancias de la vida. Y son precisamente estas historias las que vamos a contar en este video. La primera historia es la de Rodolfo de Austria y María Becerra. Esta historia tiene definitivamente uno de los finales más trágicos y misteriosos de todos los tiempos. El príncipe heredero Rodolfo de Austria, uno de nuestros protagonistas, era el hijo único de la mítica Sisi. Él había estado casado por 7 años en un matrimonio concretado con la princesa Estefanía de Bélgica. Durante 1 año o 2, el matrimonio tuvo un periodo de felicidad y ellos tuvieron una hija. Sin embargo, debido a las infidelidades de Rodolfo, la pareja terminó totalmente quebrada. Y entonces aquí es donde comienza oficialmente esta historia, en el año 1888, año en el que Rodolfo conoció a nuestra otra protagonista, la baronesa María Becerra, quien era 13 años menor que él. En ese entonces la joven tenía alrededor de 17 años y pertenecía a la nueva nobleza austriaca. Ella lo cautivó al instante en un evento social donde coincidieron. Ese mismo año, en noviembre, por una conocida en común, se organizó una reunión entre ellos dos y a partir de esa reunión comenzaron una relación. Rodolfo tenía otras aventuras, tenía otras amantes, pues lo que se puede considerar serias, por lo que la familia de María intentó convencerla sin éxito de que esta relación era perjudicial para ella. María tenía esperanzas reales de que Rodolfo anulara su matrimonio. Rodolfo ciertamente había manifestado que quería conseguir una anulación, pero no había tomado ninguna acción y tampoco parecía tener un compromiso fuerte con María. Pero la aventura realmente no era nada extraño en un príncipe europeo y naturalmente hubieron muchos rumores. Las cosas llegaron, sin embargo, a un final muy precipitado el 30 de enero del año 1889 en Mayerling, más específicamente en un pabellón de caza de los bosques de Viena, donde se encontró a la pareja muerta. En ese momento se indicó que ambos tenían disparos. Al inicio el escándalo fue silenciado por la familia imperial y se le solicitó a la familia de María que sacaran su cuerpo bajo total discreción. La familia se tuvo que llevar el cuerpo de María en medio de la noche y lo enterraron en una aldea cercana. Ya semanas después se hizo público que Rodolfo, en un momento de locura, había disparado contra su amante María y después se había suicidado en un aparente pacto de amor suicida. Aunque esto brindaba una explicación, esta explicación pues no nos decía nada, porque la pareja apenas tenía 3 meses de relación y nadie estaba intentando separarlos como tal, por lo que no existía un motivo aparente. Sin embargo, el asunto quedó cerrado, tuvo esa conclusión, muy rara, pero esa conclusión.
Todo cambió en abril del año 1945, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados soviéticos llegan a la tumba de María buscando joyas o algo de valor, desentierran los restos y los dejaron ahí abandonados. Sus restos vuelven a ser movidos y se reubican en el año 1959. Es entonces que se estudiaron más a detalle y se detectó que no tenía ningún disparo aparente. En cambio, sí tenía un golpe en la cabeza o lo que parecían ser golpes en el cráneo. Esto levantó todo tipo de teorías. Algunos miembros de la familia imperial a recientes fechas declararon que en realidad el archiduque Rodolfo había sido asesinado por una cuestión política y que María fue simplemente un daño colateral. Estos miembros de la familia imperial afirmaron que el propio padre de Rodolfo había expresado a miembros de la familia que su hijo había sido asesinado y les había pedido que lo mantuvieran en secreto. Ellos hablaron ya muchos años después, incluso estando en el exilio, pero nadie tenía pruebas, nadie pudo probar ninguna versión. Otra teoría señaló que María había muerto intentando practicarse un aborto y que Rodolfo se había suicidado por la culpa. Pero ante toda la presión y la polémica que levantaron estas teorías, en el año 2015 se hizo pública la última carta que escribió María, dedicada a su madre, en la cual ella expresaba totalmente que se iba a suicidar, se despedía y hablaba del amor y de este pacto que tenían. También Rodolfo había dejado una carta a su esposa Estefanía. Sin embargo, ninguna de estas pruebas ha logrado explicar cuál fue la causa del suicidio. Solo sabemos rumores sobre una supuesta depresión de Rodolfo y su desinterés por reinar. Además, también en la prensa se afirmó en ese momento que Rodolfo ya le había propuesto un pacto suicida a otra de sus amantes que tenía y que su amante lo había tomado a broma y lo rechazó, por lo que se dijo que en realidad María habría sido su segunda opción. Pero sea cual fuese, es muy probable que nunca sepamos la verdad, ya que realmente la familia imperial cubrió cualquier investigación y no se hizo ninguna investigación seria, así que en esto concluye la historia trágica en un total y completo misterio. La siguiente historia es probablemente una de las más famosas del mundo. Es la de Cleopatra y Marco Antonio. Cleopatra, como ya sabrán, en realidad Cleopatra VII fue una mítica reina egipcia que se decía que tenía un poder de seducción increíble. Ella ya había tenido una relación apasionada con Julio César, que controlaba Roma, pero él fue asesinado en el año 44 a.C. En ese momento, Cleopatra centraría todo su interés romántico en otro hombre romano y considerablemente poderoso que había sido cercano a su amado Julio César, y se trataría nada menos que de Marco Antonio. En ese momento, Marco Antonio se había dividido el imperio romano entre él y Octavio, el heredero de Julio César. Cada uno estaba controlando una parte y casi de inmediato Marco Antonio se unió en una alianza política con Cleopatra, que eventualmente se convirtió en una aventura. Marco Antonio vivió con ella en Egipto un tiempo, pero lógicamente tuvo que volver a Roma por cuestiones políticas. Allí se casó con la hermana de Octavio para fortalecer esta alianza, pero regresó a Egipto poco tiempo después, 2 o 3 años. Allí en Egipto renovó su romance con Cleopatra, quien estaba furiosa por el matrimonio romano de su amante y le exigió que también se casara con ella. En ese momento la noticia enfureció al pueblo romano, especialmente al cuñado ofendido Octavio,
quien además de querer el control total del imperio, también sentía la ofensa hacia su hermana y con este pretexto comenzó una rivalidad abierta con Marco Antonio, que concluyó cuando Octavio le declaró la guerra a Egipto en el año 31 a.C. Las fuerzas de Octavio vencieron a la armada de Antonio y Cleopatra sin problema en la batalla de Actium. Fue entonces cuando todo el caos empezó y muchos se dispersaron. Entre el bullicio surge el rumor de que Cleopatra había sido asesinada. Antonio también ya había visto que su poder se había perdido, estaba superado, no tenía opciones y prefirió suicidarse, así que se dice que se apuñaló. Pero en ese momento llega alguien a decirle que Cleopatra estaba con vida, lo llevan frente a Cleopatra, ella lo ve morir y poco después, casi de inmediato, Cleopatra empieza a intentar negociar con Octavio por el bien de sus hijos. Ella había tenido hijos tanto con Marco Antonio como con Julio César. Estas negociaciones no llegan a ningún lado y Cleopatra opta por suicidarse, temiendo que sea humillada ante Roma, y así es como concluye esta trágica y apasionada historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio. La siguiente historia es la de Alejandro I de Serbia y Draga Masin, que además de trágica es bastante absurda. Pasó en el siglo XIX y tenemos que viajar hasta la corte del rey de Serbia, Alejandro I. Él se convirtió en rey en el año 1889 a los 13 años de edad, cuando de forma totalmente abrupta y sorpresiva, su padre, Milán de Serbia, decide que se quiere retirar a una vida privada y abdica el trono en favor a su hijo. Lo deja bajo la regencia de su madre, la reina, pero para el año 1894, Alejandro la hizo a un lado y tomó el control total de su trono. Una de las primeras acciones de Alejandro fue expresar que se había enamorado de Draga Masin. Ella era una dama de su madre, era viuda y era 12 años mayor que Alejandro. Se habían enamorado desde que él era príncipe, debido a que era muy cercano a su madre. Sin embargo, cuando él declara su amor por ella, todos sus consejeros y su familia le advierten que no es una buena opción como reina. Sin embargo, él hace a un lado todos estos consejos y se casa con ella en el año 1900. La madre del rey se enojó tanto que comenzó a pelearse con su hijo públicamente. Alejandro prefirió desterrarla y trajo de vuelta a su padre para que lo ayudara a controlar el ejército. Su padre aceptó al inicio, pero eventualmente también se molestó con el matrimonio y abandonó su cargo, dejando a Alejandro totalmente solo. Pero desgraciadamente para Alejandro y para su esposa Draga, esta mala reputación que ella tenía no solo era en la familia, sino que la población e incluso el ejército estaban en contra de este matrimonio, porque dentro de los rumores que circulaban se decía que Draga había tenido muchos amoríos y que era infértil, lo que era una cosa muy mala y muy seria, porque Alejandro era hijo único, entonces necesitaba un heredero sí o sí. Después de 3 años de intentar tener un hijo, el matrimonio se había vuelto más y más impopular y Alejandro tiene la mala idea de nombrar al hermano de Draga como su heredero. Esto enfurece al ejército y al pueblo. Y en junio del año 1903, la pareja es asesinada mientras se ocultaban en el armario, luego de que su propio ejército irrumpiera en el palacio, terminando así su breve romance, que fue considerado por todos políticamente incorrecto, y terminando así nuestra historia.
Nuestra siguiente historia fue tan romántica que inspiró uno de los poemas más famosos del mundo, escrito precisamente por uno de nuestros protagonistas, John Keats, que era un poeta cuya carrera parecía estar destinada al fracaso. Él había padecido muchas carencias económicas y fracasos profesionales, hasta que un día conoció a Fanny Brawne, quien fue su vecina mientras se instalaban en Werewood Place. En el año 1818, casi de inmediato, John Keats quedó encantado por la personalidad de Fanny, quien es descrita como inteligente, pero también un poco coqueta. Ellos rápidamente iniciaron una relación de noviazgo que era bastante ocasional porque se veían muy poco, hasta que en abril del año 1819 tuvieron la oportunidad de verse todos los días y la relación se volvió totalmente intensa. Este periodo estaba caracterizado por muchas cartas de parte de John, en donde no solo expresaba su amor, sino también que era bastante celoso, y fue precisamente en estas semanas que John completó o escribió su soneto de amor más famoso, Estrella Brillante, dedicado precisamente a Fanny. La relación iba bien y en octubre del año 1819, John le propone matrimonio a Fanny. Ella aceptó, pero lo mantuvieron en secreto porque no estaban en el mejor momento de su vida. John ya había publicado varios poemas, pero no había tenido éxito, estaba quebrado, por lo que la mamá de Fanny no estuvo muy de acuerdo con que se hiciera un compromiso formal, así que lo dejaron en pausa y después se tuvieron que separar porque John comenzó a estar levemente enfermo de tuberculosis. Continuaron compartiendo su correspondencia, en la cual John poco a poco se comenzó a mostrar deprimido, celoso, condenado, pero otra vez se fortalecía la relación a pesar de la distancia, y en ese momento la mamá de Fanny ya le cedió de alguna forma el hecho de que pudieran casarse e incluso propuso que se fueran a vivir con ella, porque ya sabía que su yerno iba a estar totalmente pobre, al menos eso parecía. Pero todo cambió el 23 de febrero del año 1821, cuando John Keats falleció por la tuberculosis. Entonces Fanny estuvo deprimida, le guardó luto 6 años, cortando su cabello, vestía ropa negra y además se dice que usaba un anillo que le había regalado. 6 años después, es decir, 12 años después de la muerte del poeta, ella se volvió a casar y tuvo varios hijos. Irónicamente, ya en esa etapa, John Keats era un poeta famoso y sus obras generaban fuertes ganancias. Incluso después de la muerte de Fanny, sus hijos vendieron la correspondencia que ella había guardado y esto levantó un poco de polémica, pero es a través de ello que pudimos conocer más de esta historia de amor, que tristemente así concluyó. Y la siguiente historia que tenemos trágica fue entre Adriano y Antino. Esta historia tiene cuestiones totalmente fuera de lo común, pero su final es igual de trágico. Nuestro protagonista es el emperador romano Adriano, quien alrededor del año 123, con 47 años de edad, conoció y se enamoró de un joven llamado Antino. Este joven era humilde y se cree que tenía alrededor de 14 años. Se dice que tenía un rostro excepcionalmente hermoso, que era admirado no solo por hombres, sino también por mujeres, y pues le ganó la atención de Adriano, quien de inmediato lo convirtió en su amante. El emperador se lo llevó hacia su casa, donde también estaba su esposa, porque se había casado por arreglo político con Vivia Sabina. Sin embargo, esta práctica era un tanto común y el emperador
pronto ordenó que Antino fuera educado y la relación se comenzó a volver intensa. Antino pasó a formar parte del séquito del emperador, lo que en ese momento era un gran honor, y esto pues levantó muchos celos. Sin embargo, Adriano no hizo ningún caso y se embarcaba en giras donde tenía que explorar países como Egipto y Grecia, por ejemplo. A estas giras comenzó a llevar a su amante y fue precisamente durante una de estas giras en el año 130, mientras Adriano y sus acompañantes navegaban por el río Nilo, se dice que comenzaron a nadar y Antino terminó muerto, ahogado. Aún el día de hoy se desconocen totalmente las circunstancias. Se dice que pudo haber sido un accidente, un suicidio, un asesinato o un simple sacrificio. Nunca se especificó exactamente, pero lo que sí sabemos es que Adriano se volvió loco, lloró su muerte como ningún emperador lloró antes y planeó honrar el amor que había sentido, fundando la ciudad de Antinópolis en honor a Antino el 30 de octubre del año 130. El emperador murió 8 años después. Se dice que nunca se recuperó de esta pérdida y concluyó así esta historia. Nuestra siguiente historia está protagonizada por Pedro I de Portugal e Inés de Castro. Esta historia tiene un final igual de trágico, pero también tiene algo perturbador, ya van a entender por qué. Esta pareja básicamente estuvo condenada por cuestiones sociales, pero tuvieron un amor tan grande que pasaron a la historia. El príncipe heredero de Portugal, Pedro I, estaba casado con Constanza de Castilla. Se habían casado en el año 1340 por un arreglo político que había hecho el padre del príncipe. Pero en lugar de que Pedro se enamorara de ella, se enamoró de una de sus damas, la noble Inés Castro. La pareja inició una relación, pero se dice que Pedro fue muy poco discreto y aunque procuraba no humillar públicamente a su esposa, al final todo lo que él hacía junto con Inés provocó que ella fuera vista como una mujer humillada. Esto molestó a muchos nobles, tanto en Castilla como en Portugal, porque ponía en riesgo una alianza importante. Las cosas se fueron poniendo peor y peor porque Pedro hacía caso omiso a cualquier consejo y se rodeó de amistades y familiares de Inés, lo que puso el punto final para el padre de Pedro, el que era entonces el rey Alfonso IV, quien sintiéndose muy enojado y decepcionado de su hijo, pues optó por correr a Inés de su corte, aunque nunca consideró que su hijo la iba a seguir viendo. Ellos se convirtieron en amantes secretos y comenzaron a llevar una relación como de matrimonio a escondidas. Finalmente, bueno, la esposa de Pedro fallece en el año 1345. Antes de morir, ella le da un heredero, pero tiene una salud bastante frágil. Entonces, el rey Alfonso de inmediato ordena que su hijo se case una vez más en un arreglo político. Esta vez Pedro no aceptó y además declaró públicamente que estaba enamorado de Inés, que nunca lo había dejado de estar, lo que provocó que su papá se molestara todavía más y decidió que la manera más fácil de quitársela de encima era asesinándola, así que envió asesinos hasta Inés, que ya le había dado hijos a Pedro. En ese momento Inés reveló que se habían casado en secreto, pero esto no impidió que fuera asesinado por orden de su suegro frente a su pequeño hijo. Cuando Pedro descubre lo que había pasado, pues capturó y ejecutó a los asesinos, pero el daño ya estaba hecho y su historia de amor estaba totalmente concluida, o al menos eso pensamos.
porque hay un rumor o un mito que dice que cuando Pedro se convierte en rey de Portugal, ordena que saquen a Inés de su tumba, que la vistan como una reina y que la coloquen en el trono como si fuera una reina viva. Y él les recuerda a las personas en su corte que se había casado con Inés, entonces Inés era su legítima reina, y les ordena que la traten como si estuviera viva, y de hecho se dicen que tuvo este periodo en que ella fue una reina muerta, pero era tanta la locura de Pedro y su amor por ella que así quiso rendirle pues tributo, o así quiso dejar claro que ella había sido su reina. No sabemos si esta historia es real o no, pero hay muchos rumores de que sí lo hizo, y pues le pone la parte perturbadora a esta historia. Pero pasando a nuestra siguiente historia, la de la sultana Razia y Malik. En este caso, pues este es un amor que tuvo muchas consecuencias para un país y que además terminó con la vida de una de las sultanas más únicas en la historia, Razia, quien es nuestra protagonista. Razia Sultán, o la sultana Razia, es la primera y única mujer que gobernó con derecho propio sobre Nueva Delhi en el año 1236. Tenía alrededor de 25 años y había convivido toda su vida con Malik, quien era un político y noble de su corte. No sabemos si habían sido novios o amigos de la infancia, pero eran muy cercanos y habían sido así toda su vida porque crecieron juntos. Razia, cuando tomó el trono, se volvió muy discreta, pero Malik no ocultaba que estaba enamorado y que quería casarse con ella. Pronto todo se les complicó porque Razia fue traicionada y vio amenazado su trono, por lo que Malik peleó junto a ella y recuperaron el trono. Vencieron con mucha dificultad. Hasta entonces, Razia había querido mantener la idea del matrimonio fuera de la mesa porque tenía miedo de provocar a sus enemigos, y decidió que lo mejor era mandar a Malik lejos para que cuidara algunos terrenos de su gobierno. Él así lo hizo, y cuando estaba lejos aparece un tercero que es Yakut, un esclavo, a quien Razia se volvió muy cercana, tan cercana que sus enemigos empezaron a decir que eran novios y que eran amantes. Razia lo negaba, pero Malik sí creyó en todos estos rumores, se puso muy celoso y se volteó en contra de Razia, se puso del lado de sus enemigos porque estaba muy ofendido. En ese momento, aunque la sultana intentó sofocar la rebelión, ya no pudo, y el resultado fue que Yakut, el esclavo, terminó asesinado y Razia fue despojada de su trono y quedó secuestrada por Malik. Viendo las consecuencias de sus celos, Malik volvió junto a Razia, se reconciliaron y semanas más tarde se casaron. Después de la boda, ellos decidieron que tenían que recuperar el trono de Razia. Fueron hacia Delhi, pero tristemente en el camino fueron traicionados por sus soldados, los dejaron en medio de la nada tirados, y allí fue donde ambos fueron asesinados por hindús locales, terminando así una historia de amor que duró toda una vida, pero además terminó el gobierno de la única mujer que pudo conquistar el poder total de un gobierno musulmán. Irónicamente, Razia había procurado proteger a los hindús y había entregado libertad religiosa. Ella pertenecía a una dinastía musulmana que se había caracterizado por atacar mucho a los hindús, pero ella no, de hecho ella les dio derechos, pero desgraciadamente su condición como mujer y su extraño triángulo amoroso pues terminaron con esta historia. Y
pues así termina también este video, chicas. Espero que les haya gustado. Traté de mezclar historias famosas con unas que no lo son tanto. Yo, por ejemplo, no conocía la de Inés con Pedro de Portugal, entonces fue una sorpresa. Es la única que no conocía, pero sí fue una sorpresa bastante inquietante. Es muy interesante. No sé ustedes cuál conocían, cuál no conocían, cuál les inquietó más. También hay unas muy perturbadoras y muy tristes. Pero yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.